¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos nuevamente a una nueva mañana. Gracias por seguir acompañando. No olviden, ya estamos llegando casi a esa meta de 200,000 suscriptores. No olviden suscribirse, @una nueva mañana. Nos honra hoy en nuestro panel para tratar el tema de la posible o no candidatura independiente a cargos lectivos, el abogado Alberto Fiallo Villini. Fiallo, bienvenido a una nueva mañana. Gracias, ya me tocaba venir por aquí, Colombia, Yamel, señor Andújar, Nicolás, gracias. Bueno, y a ti, Nelson, que propiciaste este encuentro. Muchas gracias. Bueno, sí, Nelson hace tiempo que nos tenía locos con este contenido y qué bueno que tenemos al politólogo de la casa también en la mesa. Tú eres de los propulsores de tener el tema en el tapete de candidaturas independientes. Yo no sé si nosotros tenemos en ti una persona que quiere aspirar a una candidatura independiente o de dónde te surge la necesidad y cuál es la posibilidad de que, según tus cálculos, esto suceda en el 28. No tengo duda. Son varias preguntas en una, ¿verdad? Pero bueno, esto surge precisamente de esa necesidad de participar políticamente. Yo fui el candidato a senador de una de las instituciones o estructuras partidarias del espectro, específicamente Opción Democrática. Me presenté y, bueno, la decisión de la cúpula política, de la dirección política, fue hacer un acuerdo con el PLD y la Fuerza del Pueblo en ese momento. Y yo lo avisé con tiempo y dije, si lo hacen, salgo. Y efectivamente pasó. Obviamente es una decisión política de la institución. Y yo salgo y renuncio. Y me veo solo y triste en una esquina en mi casa porque yo quería participar, honestamente. Y además, Opción Democrática era, en ese momento, junto con Alianza País, dentro del espectro de partidos políticos. La opción. La opción, exactamente. Entonces, me pongo a revisar la ley. Yo soy abogado y, de hecho, imparto docencia de Derecho Constitucional hace más de 20 años. Entonces, el tema lo conozco. Y cuando me pongo a revisar la ley, digo, bueno, pero que aquí hay la figura de candidaturas independientes en los artículos 156 y 157. Pero, extrañamente, y Andújar va a poder desarrollarlo mucho mejor, extrañamente lo ataba a tener a ser parte de una organización política previamente inscrita en la Junta Central Electoral. Entonces eso evidentemente generaba una contradicción. ¿Cómo es posible que para ser candidato independiente tengo que formar parte de una organización política que previamente esté inscrita? Entonces me pongo a revisar la historia. Y llego hasta la primera ley, que fue la ley creada en 1926. Vamos a ir viendo en qué momento se crean las legislaciones electorales en la República Dominicana, que son periodos convulsos. 1926, acabamos de salir prácticamente de la primera invasión norteamericana. Y se crea la ley del sufragio universal, nuestra primera ley. En esa ley se decía que había la posibilidad de presentarse como candidato independiente con dos requisitos: inscribirse en la Junta Central Electoral y tener el apoyo de 2,000 sufragantes. Importante. Aquí comienza la primera característica esencial de un candidato independiente. El candidato independiente no es una persona que se levanta en la mañana y dice, mira, papi y mami siempre han dicho que yo soy un líder natural, yo quiero ser presidente de la República. Eso no opera así. Para ser candidato independiente hay que cumplir con una serie de requisitos. Y los primeros requisitos que impuso el Tribunal Constitucional, con lo que estoy completamente de acuerdo, es que tengan el mismo nivel de legitimidad Colombia que los partidos políticos. O sea que para ser candidato independiente hay que pasar por los mismos requisitos que para tener un partido político. Entonces, ¿por qué no tener un partido político? Entonces, ¿cómo se puede hacer este proceso si tú tienes que pasar por los mismos requisitos sin estar en un... ahí que tú descubriste? Ahí voy. Entonces, como te digo, reviso la ley, me doy cuenta de que tuvimos una ley en el 1926, que luego la tuvimos en el 62, fíjate, en 1962. Luego la tuvimos en el 97, luego la tuvimos en el 2019, y en todo momento teníamos candidaturas independientes, pero nadie lo fue. El señor Andújar recordará que Velázquez Mainardi se presentó como candidato independiente, pero fue absorbido por el Partido Reformista. Es el único ejemplo que tenemos de candidatura independiente. Ha habido muchos intentos. De hecho, cuando yo traté de ser candidato independiente, también un líder comunitario, de hecho no vidente, también se presentó y le fue rechazada la solicitud por la Junta Central Electoral. La única diferencia entre él y yo fue que yo fui al Tribunal Superior Electoral con un amparo, que me lo negó también, y terminé en el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo, en ese regalo de Navidad anticipado, el 13 de diciembre del 2024, que sí, que hay candidaturas independientes, sin duda, que sería una contradicción y sería irracional pensar que un candidato independiente tendría que presentarse a través de una organización política previamente registrada, porque no sería independiente, sería irracional. Pero fijó los requisitos, porque mira, tampoco puede ser, tampoco el derecho a ser legible
puede dañar el derecho a elegir. Y eso lo vimos el domingo 20 de febrero, cuando teníamos las sábanas para votar en las elecciones municipales. Yo no sé ustedes, pero yo voté con fe, porque esa carita no se veía. Y esa resistencia al voto electrónico, que después hablaremos de eso. Entonces, estamos en un momento en que el Tribunal Constitucional dice, bueno, para ser candidato o candidata independiente, se necesitan 3 requisitos. Tener un programa de gobierno, porque tú no puedes gobernar sin una propuesta. Un equipo de trabajo, obviamente nadie gobierna solo. Y finalmente, y más importante, que se cuente con la aprobación en un movimiento político, esto es muy importante, accidental y espontáneo. Un movimiento Define que no es un eso. partido. Explícame. Muy fácil. Nosotros nos reunimos 3.000 personas. Tú me dices a qué quieres aspirar. Nosotros nos reunimos 3.000, 5.000, No, yo no, 10.000 no me dé personas. idea. No, yo no. No estoy en eso. Y eso sería un excelente candidato. Y de hecho, déjame decirte que las candidaturas independientes a quien más beneficiarían y beneficiarán es a la mujer. No me dé idea. Escuchaste A como, esas lideresas comunitarias que no entran a los partidos políticos, que son las líderes de verdad. partiendo como regidora. Y No, no, ese- no, no, no. ese sería Entonces, excelente. 3.000 personas de Yamel que quiere aspirar. Yamel 2028, eso es espontáneo. Nosotros firmamos, obviamente, y presentamos a Yamel. Hay a un la Junta mínimo Central de Electoral. 2.000 firmas. No. Es el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Es el mismo requisito para formar un partido político. ¿Y Ahora, castellano de mira, cuánta gente estamos hablando? Exacto. Depende. Por En ejemplo, base a las anteriores. para ser senador del Distrito Nacional se requieren algunas 8.000 firmas. Para ser presidente de la República, 86.000 firmas. Ok. Ok. Se consigue. De hecho, cuando yo tenía la entrevista de este tema, precisamente con Alofoque, él me dice, no, pero es un giveaway, Exacto. que también es un tema interesante, que viene digamos que a rodear todos los mitos y ojalá no dé tiempo alrededor de las candidaturas independientes. Pero bueno, para ser candidato o candidata independiente, esos son los requisitos. Tú dirás, bueno, ¿por qué no hacer un partido político? Porque esa no es la vocación del candidato independiente. El candidato independiente es una persona que quiere, durante 4 años, lo vivimos con Mario Sosa, el regidor del Distrito Nacional. Él duró 4 años en el ayuntamiento y se retiró. Entonces es una persona que no tiene vocación. Sacó 10.000 votos. Sacó 10.000 Sacó votos. 10.000 votos. Digamos que es la vocación de una persona que quiere hacer servicio público, pero que no tiene la intención de quedarse para toda la vida siendo político profesional. Tengo 2 preguntas en una, Alberto. Primero, ¿cuál es la diferencia de una candidatura independiente en cuanto a la forma en la que se consiguen los votos? Sabemos que de las peores cosas o de la peor parte de la cultura de votación o de la política de la República Dominicana es el tema de cómo se financian las campañas de los partidos políticos. Y que eso es lo que termina destruyendo el país y sobre todo destruyendo la esperanza del dominicano. ¿Cómo haría un candidato independiente esa parte diferente? ¿Tendría también que tocar puertas malavidas para entonces poder ser ese candidato, número 1? Y número 2, ¿cuál es el miedo que tienen los partidos políticos a la candidatura independiente? No, son 2 en una, Yamel. Son muchas preguntas Exacto. inteligentes y yo voy a tratar de responderla. Y te lo agradezco mucho porque es uno de los temas que más preocupa. Financiamiento de las campañas. Ciertamente, la política dominicana es una política basada en el dinero. Y Muy nosotros cara. estamos completamente de Y acuerdo. que quedan con mucho compromiso. Completamente. Y esa va a ser la diferencia con las candidaturas independientes. Estamos completamente de acuerdo. No somos un grupo de soñadores y soñadoras. A veces siento que Nosotros, bueno, es que sí. Y lo obviamente hemos hablado de eso. para soñar, no. Una cosa es que nosotros soñemos con los pies en la tierra, que podemos construir una política diferente y que sobre todo podemos ampliar el menú de los dominicanos y dominicanas para votar. Y otra cosa es que sepamos que viene y tú lo decías, Nicolás, fuera de cámara, que viene una lucha intensa que ya comenzó el 7 de julio con un informe desfavorable de la Cámara de Diputados que ya había presentado 3 proyectos, que tenía 6 meses estudiándolo y que de repente un día se levanta y dice, no podemos porque hay que modificar la Constitución para tener candidaturas independientes. Entonces, ¿Y cuál es el asidero? No me lo desconcentra, Ahí que no voy. me ha Pero- respondido. ¿Y No te cuál es el preocupes, que asidero estoy para acostumbrado. decir que no es ahí voy. constitucional? Voy para allá, porque esa es la actualidad, ¿dónde estamos ahora mismo? Pero para responder la pregunta de Yamel sobre la campaña política del financiamiento, sí, ciertamente, 5.000 millones de pesos en el 2024, incluyendo un partido que recibió 1.008 millones de pesos y sacó menos del 9% Mi de los madre votos. santísima. Entonces estamos hablando de una política cara, pero además que nos cuesta mucho a una población que el 80% de ella, estudio de participación ciudadana, 2024, cree poco o nada en los partidos políticos. Con una institución electoral
en la que 5 de cada dominicano no creen en ella. Entonces tenemos una situación difícil, porque no solamente es el escenario, sino también el árbitro. Entonces, ¿qué va a pasar con el financiamiento de las candidaturas independientes? Bueno, yo creo que ese mal va a terminar siendo un bien, Yamel. No tiene acceso al financiamiento público. Okay. Pero no tiene acceso al financiamiento público y yo no estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la regla del juego actualmente es que un partido acabado de crear no puede tener acceso al financiamiento público. Pues tiene que, se mide el criterio del desempeño de las elecciones Pero anteriores. Fili, entonces, ¿cómo diablo podría financiar su campaña? Tenemos que buscar formas diferentes. Recuerda, Nelson, que vamos a tener otro tipo de candidatos. Los partidos han dejado de conectar. La Casa de Alofoque llama mucho más la atención que la última asamblea que tuvo el PLD. Esa es la verdad. Pero 100.000 veces. Entonces, 100.000 veces. Entonces, nosotros tenemos que lograr que los candidatos y las candidatas independientes reconecten o conecten por primera vez en mucho tiempo con una población que va a ir a votar y una población que se para y que ha madurado muchísimo. Andújar, si alguien ha presenciado ese proceso de nosotros no éramos la Marcha Verde. Peña Gómez. Hasta que no hicimos la Marcha Verde. Nosotros no éramos la Plaza de la Bandera. Hasta que no, ya esos liderazgos históricos se perdieron, ya no los tenemos. Entonces, digamos que esa desconfianza, esa falta de creencia en el actual sistema político encuentra o sustenta la posibilidad de que candidaturas independientes, frescas, que conecten, alternativas, que inclusive pudieran venir de los medios de comunicación, como Colombia, puedan ser, digamos, que puedan. Tú has mencionado dos veces a Alofoque. Puedan conectar. Tú has mencionado dos veces a Alofoque. Me parece un ejemplo genial. ¿Él puede ser un candidato independiente? Yo no puedo estar más separado ideológicamente de los valores que él promueve. Pero tú no Pero crees, por su derecho, yo peleo también. ¿tú no crees que históricamente hemos tenido casos de personas que del arte han saltado a la política y han sido casos como que desacertados? O sea, no hemos tenido las mejores opciones. Esa gente que ha saltado del arte a la política. Bueno, hay muchos ejemplos. Ellos no vienen obviamente desde lo independiente, porque ese es otro de los mitos que se ha creado alrededor de la candidatura independiente, que vamos a tener a los famosos outsiders. Pero todos los outsiders han venido de los partidos políticos más tradicionales. Y eso lo sabemos. Él me interrumpió mi pregunta. Te pregunto de nuevo, ¿qué necesita una persona como Alofoque que ya tiene vocación social, porque ha resultado ser mejor persona que muchos ricos? Que para bien o para mal conecta. No, pero que además ha sido una persona generosa que resuelve problemas, que es lo que hacen supuestamente los políticos, ¿verdad? Y no ha llegado a una posición política. Tiene la venia de un blanco de público que hay que ver si va a ir a votar, pero que lo sigue, y tú has citado el efecto, el fenómeno de la Casa de Alofoque. Sí. En el marco de lo que tú propones de candidatura independiente, ¿qué hay que librar a nivel de batallas constitucionales o con los congresistas para que una gente como Santiago Matías se presente como candidato independiente? Yo prefiero, si tú me permites, cambiar el ejemplo. Yo he dicho que yo estoy de acuerdo con el derecho no solamente de Alofoque, sino de cualquiera. No, fuiste tú que lo mencionaste, pero yo te pregunté. Claro, pero prefiero poner un ejemplo y invertir toda mi energía en una persona como yo. Entonces, digo, no es que seamos diferentes, Lillo, sino que yo no creo que al final de cuentas una persona que pertenezca a ese mundo y que lo que hace es que monetiza la participación en las redes sociales, le interese pasar. Y no ha pasado en ninguna parte. En ninguna parte de la región. Nosotros tenemos 10 países, de 20 países latinoamericanos, 10 con candidaturas independientes, y no hemos tenido ni una crisis social, ni un influencer, ni un outsider. No ha pasado. ¿Quiénes son? Desde el 1918. ¿Quiénes son los perfiles que se han subido? No, generalmente llegan a nivel de diputación, a nivel senatorial. O sea, en México es el mejor ejemplo. Y no ha sido, o sea, no ha habido un candidato presidencial que haya logrado llegar al poder. O sea, no hay ninguna crisis política generada a partir de la candidatura independiente. Entonces, yo no creo que Alofoque llegue a ser una realidad política, porque además, una cosa es tú poner Alofoque a las 9 de la noche cuando tú llegas, para tú entretenerte, y otra cosa es ir a votar. No es lo mismo. Sí. La programática, la forma de conectar es completamente diferente. Es cierto que los políticos han dejado de conectar. Y esto es importante. No tenemos democracia sin partido político. Yo en ningún momento promoveré una democracia sin partido político. Yo creo que tenemos que tener partido político. No tuviéramos democracia y que lo tenemos que tener fuertes. Lo que está promoviendo es otra alternativa. Otra cosa. Exactamente. Estamos hablando de la posibilidad que tenemos, que tiene Colombia, lo repito, que tiene Yamel, que tiene Nelson, de participar directamente en la decisión de los asuntos públicos. Fíjate, para cierta parte de la población quizás tú seas una persona cruel, porque tú le estás dando esperanza a gente que pueda haber truncado sus sueños en el 28 y en el 32. Quiero ir contigo ya a los obstáculos
que tenemos actualmente y cuál es la estrategia para dejar esos obstáculos atrás y que eso se convierta en una realidad. Sí, gracias, Nelson. De hecho, esto parece ser que va a ser una lucha permanente hasta el 2028, hasta el día de las elecciones. La Cámara de Diputados, que estudiaba 3 proyectos de ley, ¿okay? Actualmente en el Congreso hay 3 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, en una comisión presidida por el diputado Elías Huesín Chávez. Esas 3, las resumo básicamente, esos 3 proyectos. Pasamos de lo sublime a lo ridículo. Hay un proyecto de ley que es de Elías Huesín Chávez, que es digamos que el más equilibrado. Y esto responde la pregunta que me hizo Yamel. La segunda pregunta que nos respondí. ¿Cuál es el miedo de los partidos políticos? Bueno, el primero es atomización. ¿Qué significa eso? Que un candidato presidencial, vamos a poner el nombre, digamos que Davidcito, participe en las internas. Y entonces él internamente no guste. Tiene muy buena aceptación hacia afuera, pero digamos que esos amarres políticos internos. ¿Cuál es Davidcito? Collado. Ah, te refieres a David Collado. Sí, Okay. exactamente. Yo creo que era un ejemplo random como el de también. Yamel. Ok, suponiendo que David Collado no pase No pasa. el tema Exactamente. interno, porque el Exactamente. que gusta más internamente es Yayo, Carolina, Yayo. Wellington. Claro que sí. Bien. Exactamente. Entonces, bueno, David podrá ser Independiente. candidato independiente. Y eso es obviamente un pavor, porque eso desmembraría prácticamente al partido de gobierno. Eso es el primero. El segundo, el financiamiento. La política es un negocio muy bueno. Nosotros tenemos 35 partidos políticos ahora con la creación de Camino Nuevo. Y de esos partidos políticos, fuera de los que recientemente creados, porque obviamente no sabemos cuál va a ser su comportamiento, son negocios familiares. O sea, tú preguntas, ¿qué hace tu papá? Mi papá es abogado. ¿Qué hace tu papá? Mi papá es dentista. ¿Qué hace tu papá? No, mi papá tiene un partido político. Entonces, no, pero es una locura. Negocio Es una locura, chulo, porque es con el sí. dinero tuyo y mío. Es decir, el dinero que nos cuesta y aquellos que estamos en la formalidad aportamos, se queda en las uñas de la mayoría de los partidos Un políticos. de y los orden. políticos. Dice Edward de Nueva York, Trujillo, El Cobrador, Miguel Vargas, Milton Morrison, entre otros, solo reciben los fondos y no aportan nada al sistema. El cobrador no tiene Te pregunta partido. Edward de Nueva York, ¿qué te diferencia a ti de que cuando sea aprobado y reciba los fondos del dinero del pueblo vía la Junta Central Electoral, no, te hará diferente a los demás? Sí. Arranquemos por lo primero. Yo no estoy esperando fondos. Lo estaba explicando en la respuesta de Yamel. Yo estoy consciente y ya lo viví, porque en esa efímera carrera como candidato a senador de Opción Democrática, todo fue mibolsillo.com. O sea que yo lo entiendo. ¿Cuánto Ahora cuesta eso? Tu bolsillo.com, ¿de cuánto fue? A mí me costó 2 millones de pesos. ¿Cuánto? 2 millones. Pero Pero fue muy debería haber corto, un fueron equilibrio. 2 meses. Debería haber Fueron un 2 meses. equilibrio. No, y a pero los está partidos. bien. Sí, pero es que Y de ella está hecho, todos fui a los una días en casa. un programa de televisión, es Y de hecho, distinto. eso también me apoya. Pero fue un problema en la casa, Colombia, con Juliana. Porque imagínate tú decirle que tú vas a sacar del presupuesto familiar esa cantidad de dinero. Le hubiera cambiado la jipeta No, y el tiempo. a ella. Wow. ¿Sí o no? El tiempo Señores, que las tengo a mujeres son Andújar- tan demandantes. Tengo a Andújar aquí con un hombre que es apellido Fiallo Villini. Tiene 2 apellidos históricos, Sí, Andújar. político de primer día. Presidentes. Bueno, con el asesinato de Trujillo, el 30 de mayo del 61, 11 días después, surge el 11 de junio de 1961 un grupo de ciudadanos que se oponían a la continuación del trujillismo en República Dominicana. Anunciaron en la ciudad de Santo Domingo la formación de Unión Cívica Nacional, que tenía como objetivo luchar por la salida del territorio nacional de los remanentes del régimen dictatorial, con muy directamente a la salida del presidente títere de Balaguer, ¿verdad? Era títere de Trujillo, del país. Bueno, planteado. Pero 8 meses después se convierte en un partido político. El 27 de febrero del 62, el anteriormente movimiento patriótico y partidista, promotor de la libertad, se convierte en partido político, preparándose para participar en las elecciones del 20 de diciembre del 62. Esa es la historia de él. ¿Es tu abuelo o qué? Es mi tío abuelo. Tu tío abuelo. Bueno. ¿Esa es la vena que te corre, Alberto? Es ¿Por la- qué tú yo quieres tengo- ser yo tengo- presidente? Pero ajá. Presidente. Senador. ¿Quién dijo eso? Bueno, Yo tampoco, no, ningún ¿Qué político. tú Óyeme quieres? bien, ¿A qué tú quieres empecemos no aspirar? hablando embuste. Porque Sí. ninguna persona que esté haciendo política puede decir, no, yo me voy a quedar en regidor. Todo el mundo No, quiere él llegar a habló ser de senador, presidente. de senador. Todo A el la mundo quiere senaduría. llegar a ser presidente. Sí. Yo pienso que este es un momento. Desmiénteme. Ese es un momento. Su tío abuelo tenía el discurso anticorrupción que les tiene. Sí. Y el profesor Juan Bosch, con un discurso, borró y cuenta nueva, lo pudo derrotar porque consiguió parte del voto del trujillismo que votara por él.
Es correcto. Esa es la realidad. Entonces, bueno, ahí se ve que no se podía inscribir una candidatura independiente tampoco, había que tener un partido. Él muy bien lo narra la cronología legal. Él habla del 26, la primera vez. Yo leí en el fallo de la juez Ferreira que es del 18, pero bueno, lo que él dice es correcto. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha ayudado a la democracia y al desarrollo de la política del país. Muy simple. Aquí había una ley o existe, que tú tienes que sacar 1% de un partido de las elecciones para tú tener representación jurídica, personería jurídica. Entonces, el Tribunal Constitucional en una sentencia aditiva dijo que si tú sacabas un cargo electivo municipal o congresual, tú no estabas eximido de tener el 1%. Eso ayuda a la vida política. El Tribunal Constitucional también, interpretando la ley de partido político que habla del 40% para las mujeres, la cuota, y 60% para los hombres, dijo que esa interpretación era territorial. Y al decir que es territorial, ya hoy las mujeres son el 40% de las diputadas. Porque ya no, del cuento no hay de que es nacional. Entonces, ese fallo del Tribunal Constitucional aumenta la vida de la democracia. Disculpa, Andújar, ¿hay un límite de candidatos independientes a la presidencia, a senador? No, no. De hecho, donde estamos, y eso me permite conectar lo que decía Andújar, ¿dónde estamos ahora mismo? Hay un informe del 7 de julio de este año de la Comisión diciendo que rechazaba los tres proyectos de ley. Recuerden que yo comencé hablando y respondí a la pregunta de Yamel. Luego el de la Junta, que es simplemente una locura. La Junta dejó ver sus verdaderos colores, sobre todo lo que van a enfrentar los candidatos independientes y candidatas independientes en una Junta parcializada, evidentemente. Así es. Porque ha presentado un proyecto de ley incluyendo cosas que los partidos no pidieron, Colombia. Es decir, restricciones y limitaciones que los partidos no pidieron. De hecho, el tranque, antes de ese momento de lucidez que ellos tuvieron el 7 de julio, el tranque eran 2 requisitos que habían puesto la Junta Central Electoral, con los que los mismos diputados no estaban de acuerdo, que era que si fuera el 2% del padrón electoral, lo cual aumentaba la posibilidad para el presidente, por ejemplo, de 86 a 160,000, es decir, empeoraba la situación, y los aspectos que tenían que ver con la representación. Entonces, ese es un proyecto que es una locura. Pero uno peor todavía es el de Ramón Rogelio Lanza, que es un calco, o sea, un copy-paste del de su papá, que su papá presentó en el Senado, que lo que hacía era que derogaba los artículos. Como si los senadores y diputados pudieran derogar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Eso simplemente no es posible y demuestra un desconocimiento del tema constitucional. Ahora, ¿dónde estamos? Se emitió un informe desfavorable y los diputados se negaron a regular. El mismo Tribunal Constitucional dijo, ustedes tienen derecho a regular. Ustedes son los que están llamados a regular las candidaturas independientes, obviamente dentro del marco del respeto al derecho a la participación a través de la candidatura. Pero han demostrado que no lo van a hacer. No les interesa. ¿A qué están jugando? Bueno, si no hay ley, no hay forma. Mentira de Dios. O del diablo, porque Dios no habla mentira. Negativo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el Negativo. miedo, Alberto? ¿Tú sabes cuál es el miedo? Tú has oído el disco de Omega, ven acá, ¿cuál es el miedo? Así mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros hemos creado el Movimiento Independiente Organizado. Nosotros vamos a recoger las intenciones de todas las Colombias. Wow, pero cuánto ejemplo, Dios mío, contigo, ¿eh? Nosotros vamos a recoger. Que Hipólito empezó así, que él no se iba a reelegir y le escucharon tanto y se reeligió. Pero yo no he dicho ¿Te imaginas que yo en una candidatura? Y gana. Yo creo que tú podrías aportar mucho. Yo creo que tú podrías aportar muchísimo. Tú gastaste 2 millones, yo no tengo ni para empezar. Sí, de hecho, y te voy a decir algo. Eso no es nada, Colombia, comparado con lo que gastaron. Bueno, el candidato que resultó ganador, el candidato que fue propuesto y que no llegó a ser candidato y que digamos que esfumó con su intento la segunda opción política. Ahora mismo en el espectro político no hay ningún partido diferente. No. Ni un solo partido que tú digas, bueno, déjame yo votar por este partido porque ellos son diferentes. Entonces, ¿qué nos quedan? Las candidaturas independientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recorrer el país entero y vamos a encontrar a las mujeres y los hombres. ¿Por qué digo las mujeres? El 93% de la mujer dice que ha sido víctima de violencia política dentro del partido. Cuando tú le preguntas a una mujer que tenga un partido, te dice, wow,
se quedaron cortos. Pero es un informe, eso es un estudio del PNUD, eso no es que tú te lo inventas ni que te lo imaginas. Entonces, la mujer tiene una reacción antipática, apática, a entrar a la política, porque tendría que entrar, obviamente, a repartir codazos y a dar papeletazo. ¿Qué va a pasar con las candidaturas independientes? Bueno, que esa mujer, que es una lideresa comunitaria, que tiene un puesto de empanada, que es la verdadera líder de ese lugar, porque es la que organiza la kermela, que cuando van a repartir sabe dónde está el viejito que no tiene familia. O sea, esa lideresa comunitaria va a poder ser ahora regidora, va a poder ser diputada, va a poder ser senadora. Sin tener un vaqueo económico importante. No, es que no lo necesita. ¿Por No qué? lo Porque necesita. la estructura política partidaria dominicana se sustenta ¿Y en los votos muchos dónde van líderes a ser? comunitarios que nunca llegan a nada porque eso es para los hijos de los políticos. ¿De dónde van a para que salir sean- los votos, Alberto? Si la gente dijo Danilo no se mueve sin dinero. Danilo Medina lo Bueno, dijo. Sí se mueve. Sacamos a Danilo Medina sin dinero. Bueno, pero pasaron varias cosas No, para eso. pero- Se bueno, cayeron las No, elecciones, cierto, vino una Nicolás, pandemia. te doy algo. O sea, no, obviamente, hay una no fue sin dinero, logística. exacto. Hay una logística. No, pero no fue sin dinero. Pero la mayoría, aquí no había crisis. De hecho, señora, yo no sé si ustedes estarían de acuerdo, pero las cosas estaban en muchos aspectos mejor. Mejor que como están ahora, sí. Y aún así el pueblo fue tan maduro que por ese rechazo a la corrupción y a la impunidad sacó al presidente Medina. Esa es la verdad. ¿Tú no crees que están arrepentidos? Ya sí. Yo lo que pienso es que ahora se abre la posibilidad de tener personas diferentes. Tener- Vamos a tener candidatos ¿Te gusta el candidatas independientes, sin duda. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, una vez se abra la proclama, nosotros le vamos a pedir a la Junta Central Electoral que nos inscriba. Y si no lo hace, volvemos al Tribunal Constitucional. Tenemos que irnos. Fiallo Villini, quiero... El swing de presidente tiene, porte, hombre buen mozo, Te lo habla dije, bien. te lo La dije. mitad del Eso es pleito. cariño. Te La lo mitad dije. del pleito ganado. Entonces, Fiallo Villini, la pregunta para cerrar es una que yo hago siempre al inicio. Y tenemos que irnos a pausa, o sea que me lo vas a responder en una línea, lo elocuente que tú eres. ¿Por qué te interesa la política? ¿Es un llamado sanguíneo o hay algo, una razón social o personal? A mí siempre me llamó la atención. Pero yo me dediqué en asegurar mi independencia económica y personal. Yo no quería ser un político profesional. Decía una gente que todo lo que haya hecho sea política. Yo viví lo que es ser empleado, yo viví lo que es ser empresario, lo que es emprender. Pero hay un llamado interno y un llamado personal. Hay gente que tiene esa vocación. A mí la política me apasiona más que cualquier otra actividad. Entonces, ¿solo senador o después va para la presidencia para seguir el linaje de Yo los te voy a Fiallo y decir los dónde. Villini? Eso, el linaje es un gran privilegio. A mí no me dejaron herencia. A mí me dejaron ese recuerdo de personas que se preocuparon más por participar y por luchar por el país. Lo que yo sí creo es, lo que tú tienes que saber es que primero sí voy a ser candidato, sin duda. Dios me castiga, yo he fuñido tanto con la candidatura independiente que tengo que... A senador. No, donde yo pueda lograr la primera candidatura independiente. Okay. Bueno, señores, O sea, que palabras puede ser- han Ya lo dijo, habido, más claro, pero ven agua. acá, te lo dije, no me desmintió. Lo lograste, Colombia. Vamos para la presidencia. Fiallo Villini. Yo me conformo con ser tu amiga. Vamos a la pausa, señores. Regresamos en breve. Gracias, Esto Fiallo. es una A ti. bomba. El gobierno lanza la nueva plataforma Protegiendo lo Nuestro para que la gente denuncie donde hay casos de corrupción. Y decía doña Milagros que ha presentado una cantidad de más de 200 casos para investigar y estar viendo el palacio, estar viendo el gobierno con todo lo que se está diciendo en medios de comunicación de casos de corrupción y faltan 3 años. Y dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Regresamos en breve. Una nueva mañana donde todo puede ser con el alma por delante y el derecho a renacer.